Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que está plagado la Biblia sobre este tema, que es clave en la vida de un cristiano, que es el servicio. Ponía ahí como título, somos llamados a servir. Dios nos llama a una vida de servicio. ¿Sí? Y este tema es un tema muy amplio, que debería llevar varias charlas. Yo intenté hacer lo posible para resumir todo lo que muchas de las cosas que nos enseña la Biblia en este tema. Tuve que recortar varias cosas. Yo más o menos mido, una complejidad para los que nos toca a veces compartir, es cuánto vas a demorar, ¿no? Tampoco no puedes hacer una charla de 2-3 horas, ¿no? Uno nunca sabe cuánto. Yo más o menos lo mido en función de las diapositivas, como suelo compartir con diapositivas, en función de diapositivas más o menos sé cuán largo o corto está el mensaje. Pero siempre, más o menos, los mensajes, yo te lo tengo medio calculado, que 45 o 50 minutos son 20, 25 diapositivas, en mi cálculo mental. Tenía 60 diapositivas, hermano. Así que si llegamos a las 60 no íbamos a poder. Pero corté una parte que quizás puede ser un mensaje para otro domingo, o después lo podremos seguir, pero ahora después le cuento cuál es esa parte. Pero, como les digo, es un tema muy completo, sin duda hay mucho más que podríamos hablar sobre el tema, pero hoy intentaremos hablar lo máximo posible sobre lo que el Señor nos enseña sobre el servicio. ¿Sí? Vamos primero vamos a ver 4 puntos. Y vamos a ver 5, vamos a ver 4. Primero que nada, todo cristiano es un siervo. ¿Sí? Todo cristiano es un siervo. Y vamos a ver que hay abundancia de sustento bíblico para ver esto. Abundante sustento bíblico para ver esto. ¿No? Esa idea de que el siervo de Dios, como personas específicas, el pastor eso es una idea absolutamente antibíblica. Por supuesto que el hermano que pastorea una iglesia, o los ancianos de una iglesia, o los que les toca compartir, gracias. La vida de servicio, ¿viste? Los que les toca compartir, o los que pastorean, sin duda son siervos del Señor. Pero el servicio a Dios es algo que Dios llama a cada cristiano, a cada uno de sus hijos, si realmente quieren vivir para Él. Naturalmente tienen que ser siervos de Él. Vamos a Romanos 6:22, que nos empieza a mostrar esta realidad. Vamos a ir rápido, porque son muchísimos pasajes que tenemos y muchas cosas. Vamos a ir leyendo al principio, después si quieren pueden seguir anotando algunos versículos para poder abarcar todo en el tiempo que lleve su atención. Pero vamos unos versículos antes del 22. Vamos desde el 17. No, desde el 16. Desde el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Todo aquel, si hermano, tú te consideras que hayas sido liberado del pecado por medio de Cristo, realmente sos un cristiano, tenemos que ser siervos de la justicia. Sigue, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Acá la Biblia nos deja muy claro algo que hemos estudiado muchas veces, de que naturalmente somos siervos, naturalmente somos esclavos, o del pecado o de la justicia. Naturalmente vivimos sirviendo cosas. Y nuestras vidas están todo el tiempo sirviendo a cosas. O servimos a la iniquidad, aunque quizás no la veamos como iniquidad, pero naturalmente un ser humano que está lejos de Dios está sirviendo a la iniquidad continuamente, naturalmente. Es la naturaleza del ser humano por medio del pecado. O aquellos que han sido liberados del poder del pecado por medio de Cristo entienden esa realidad y ahora tienen que vivir esta nueva vida, ser siervos para la justicia, de la justicia.
Presentad vuestros miembros, tenemos que hacerlo nosotros, presentar nuestros miembros, esforzarnos y entregarnos nosotros, ¿para qué? Para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, dice el versículo 20, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, y vuelvo a insistir en esto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, todos, cada cristiano genuino que ha nacido de nuevo, que ha sido liberto en Cristo, es hecho siervo de Dios. Es hecho hijo de Dios, pero es hecho siervo de Dios. Y acá la palabra que se utiliza, la hemos visto otras veces también, es doulos. ¿Sí? Y claramente está hablando del esclavo de peor condición, un esclavo absolutamente entregado a su amo. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Y sigue el pasaje, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Queda muy claro acá que naturalmente todos somos siervos, naturalmente como seres humanos. Ahora, si nos habemos realmente convertido, tenemos que ser siervos de Dios. Tenemos que presentar nuestros miembros, presentar todo nuestro cuerpo, nuestra vida, por completo, al servicio de Dios. ¿Lo hacemos, hermanos? Esa es la pregunta de cada uno. Si estamos viviendo la realidad que nos muestra claramente la Biblia, que es de un cristiano. Y si no, nos tenemos que preguntar realmente si hemos nacido de nuevo. 1 Corintios 6, 19, 20 nos habla del precio que fuimos comprados. Si quieren yo se los leo, lo tengo por acá. El contexto no está hablando necesariamente de servicio, pero sí está hablando de que nuestros cuerpos son completos para Dios. Y el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No son vuestros, no son nuestros. Nuestros cuerpos, nuestras vidas no son nuestras. Si somos cristianos, nuestras vidas no son nuestras. ¿Por qué? Dice el versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si realmente celebramos la cena y entendemos que Dios nos compró con su sangre, nos compró. Así como el amo compra al esclavo y es parte del amo. Listo. Nosotros así somos con Dios. Si realmente entendemos y celebramos que Dios nos compró con su sangre, Dios nos limpió, nos perdonó, nuestras vidas no son nuestras. Y lamentablemente lo que es natural, pero a veces es natural porque Dios nos salva, pero estamos en un proceso de santificación, de madurez espiritual, que vamos entendiendo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero lo que tenemos que entender es lo que nos dice la palabra, es de que nuestras vidas ya no son nuestras. Y no podemos vivir como cristianos teniendo a Cristo como diciendo que es el Señor, pero que nuestras vidas siguen siendo nuestras y nosotros decidimos qué hacemos con nuestras vidas y qué no. Por supuesto que las decisiones, en definitiva, las tomamos nosotros, pero las tomamos sabiendo de que nuestras vidas son del Señor. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Esa tiene que ser la respuesta de un cristiano ante la salvación. Un cristiano que fue salvo, la respuesta, la vida de crecimiento y de santificación es esta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer? En este caso, en esta situación, Señor, la vida es tuya, no es mía. Tú me las regalaste, tú me las sacas cuando quieres, tú me la enfermas cuando quieres, tú me la cortas, tú haces lo que quieres con mi vida. Es tuya. ¿Qué hago con ella? Estoy dispuesto. Mi tiempo, mis recursos, mi vida son para ti. Esa tiene que ser la respuesta de un cristiano. Y si no tenemos esta respuesta, puede ser que hemos sido cristianos, pero estamos aún muy inmaduros. Pero tenemos que entender, porque se nos enseña una y otra vez la palabra, de que esta es la realidad de un cristiano. Y por supuesto que esto es un crecimiento y es gradual. Y uno va creciendo en Dios. Y va creciendo en madurez y va entendiendo cada vez más que nada vale más la pena que vivir para servir a Dios. Pero la realidad clara que se nos presenta en la Biblia es que el cristiano tiene que ser siervo absoluto de Dios. Su vida entera tiene que estar comprometida para el servicio de Dios. Hoy lo que vemos lamentablemente es vivo una vida cristiana porque leo la Biblia, porque vengo a la iglesia, porque hago un montón de cosas y tengo como me acompaña el cristianismo en mi vida, pero mi vida no está entregada por completo a Dios. Es una cosa que atraviesa mi vida, pero no es mi vida toda a Cristo. Y el Señor nos llama o es todo o es nada.
Y esto es algo que todos tenemos que crecer, todos, todos, todos. Y cada vez más, porque el Señor cada vez más nos llama a servirlo más, a ser más, cada vez más siervos, cada vez más entregados a nuestras vidas. Y todos venimos arrastrando las secuelas del Adán en nosotros. Y venimos viviendo, y tenemos vidas donde muchas veces hay afanes y hay cosas que nos impiden y luchan todo el tiempo contra este propósito. Pero si somos cristianos tenemos que entender que nuestro propósito es este. Y tenemos que caminar y perfeccionar nuestras vidas a este propósito. Ir sacando, ir luchando contra las cosas que atentan que nuestra vida viva este propósito de servicio completo a Dios. A veces hablamos, ¿no? Misioneros a tiempo completo, ¿no? Como personas, pero cada cristiano es un misionero a tiempo completo. Cada cristiano tiene que ser un siervo a tiempo completo. Siervo de Dios en cada lugar donde está. Sabedor de que su vida es de Dios. Y tenemos que rendirle cuentas, y vamos a rendirle cuentas de qué hemos hecho con nuestro tiempo y con nuestras vidas. 2 Corintios 5, 14, 15, nos sigue hablando del tema. Si quieren se los leo también, pueden anotarlo. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es tremendo y esto es desafiante para cada uno. Estoy seguro que para cada uno, si cada uno examinamos nuestras vidas, esto es absolutamente desafiante. Nuestras vidas ya no son para nosotros mismos, para nuestros propósitos, para nuestros deseos. Nuestros deseos tienen que convertirse en los deseos de Dios. Nosotros tenemos que adoptarnos y rendirnos a Dios, decir, Señor, tus deseos son los nuestros, mi vida, mis sueños, mis proyectos, mis anhelos, quiero que sean los tuyos. Toda mi vida tiene que estar entregada a ti. Señor, tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Y ese tiene que ser nuestra oración y nuestra aplicación, nuestra decisión, nuestro compromiso de vivir así. Y sin duda que todos estamos en un caminar en este tema. Y todos vamos avanzando y uno ve vidas que cada vez más ven esta realidad y cada vez más van creciendo. Pero la vida del cristiano es en crecimiento, que tiene esta realidad y la aplica. Cuando esta realidad es ajena a la vida de un cristiano, se tiene que preguntar realmente si ha sido cristiano, si ha recibido la gracia de Dios. Y si no, es hoy el día para decir, Señor, me rindo a ti, mi vida es tuya. Sigamos. Vamos a ver, esto lo pasamos rápido, no tienen que ir, pero vemos en Pablo. Si ustedes lo pueden después leer en Tito 1:1, pero lo vamos a ver en varios ejemplos. Pablo, ¿cómo empieza la carta? Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios, esclavo de Dios. Santiago, hermano de Jesús. ¿Cómo empieza? Santiago, siervo de Dios. Nuestro gran amigo Judas, otro hermano de Jesús. ¿Cómo empieza? Judas, siervo de Jesús. Siervo de Cristo. Y hermano de Jacobo. No dice que es hermano de Jesús, dice que es siervo de Cristo. Esa es la realidad de un cristiano. Vamos a Hebreos 9:14. Desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, y acá está haciendo una comparación con el Antiguo Testamento, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que vivamos nuestras vidas como querramos. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. El Señor nos salva y nos santifica. Y se me cayó el agua. El Señor nos salva y nos santifica. ¿Pero para qué, hermanos? Para que vivamos para Él. Nuestro llamado como cristianos no termina la salvación.
La salvación es lo que da nueva vida. La salvación es toda nuestra vida. Es lo que produce y va generando en nosotros el proceso de santificación. Somos santificados en la misma salvación, porque somos santificados y justificados por Cristo. Pero hay un proceso de vida en nosotros que va creciendo en semejanza de Cristo. Y en ese proceso nosotros, nuestras vidas tienen que vivir esta realidad. Mi vida es para Cristo. Tengo que vivir para Cristo. El Señor me salvó para que viva para Él. Deuteronomio 13:14. Esto lo vemos en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Donde quieras que abra tu Biblia, seguramente vas a encontrar un llamado al servicio a Dios. Se los leo. 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Esto lo podemos subrayar y tener en nuestra casa. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Este es un pasaje hermoso que lo podemos tener siempre nosotros. Esto es lo que tiene que hacer un cristiano. Esta es la vida de un cristiano. Andar en Dios, temerle, guardar su palabra, escuchar su voz, servirle y seguirle. Primera de Samuel 12:24, vamos a ver también lo que debe producir naturalmente como motivación natural el servicio. Primera de Samuel 12. Solamente, le leo, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. ¿Cómo? Servidle de verdad con todo nuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Este es el resultado genuino de un alma que ha sido transformada por el Señor. Lo vemos en todas las Biblias, el ejemplo natural. La mujer samaritana cuando recibe el agua, cuando entiende que Dios es Dios, cuando ve claramente que está hablando con el propio Mesías y el Mesías le habla toda su vida, sale corriendo a contarle a otros lo que ha pasado con su vida. Cuando el ciego, que ahora el Señor lo sana y por fin ve, cuenta a todo el mundo que él ve, no entiende nada, no discute con los fariseos, sabe que era ciego y ahora ve y le sirve y le cuenta a otros y comparte. Lo vemos una y otra vez en la Biblia y esa es la realidad de un cristiano. El cristiano ha sido salvado por gracia, salvado a pesar de todos nosotros, aun cuando somos pecadores. Y antes de la fundación del mundo, el Señor sabía todos nuestros pecados, los presentes, los anteriores, los del futuro, todos los sabía, conociendo nuestra inmundicia. Aún las cosas que nosotros ni vemos de nosotros mismos, que dan asco. El Señor las conocía y murió por nosotros. El Señor nos transformó espiritualmente, nos ha dado una nueva vida. Cuando uno ve y vive esta realidad con Cristo y ve lo que el Señor hizo en nosotros, el resultado es: Señor, quiero servirte. Señor, quiero servirte. Este tiene que ser el resultado de una vida que fue transformada por el Señor. Mirad cuán grandes cosas ha hecho Dios en medio nuestro. Y muchas veces estamos mirando para otro lado. Pero cuando realmente estamos enfocados en lo que el Señor nos dice, cuando estamos realmente enfocados en lo que Dios está haciendo en medio nuestro, nuestra vida es vida de gratitud. Es vida de decir: gracias, Señor, por todo lo que haces. Soy deudor contigo. Soy deudor contigo. Mirá lo que has hecho en medio nuestro. ¿Cuánto tengo que hacer por ti? ¿Cuánto te debo, Señor? Hechos 9:6. ¿De quién estamos hablando acá? De Pablo. ¿Se acuerdan de la conversión de Pablo? Pablo perseguía a los cristianos, los buscaba para asesinarlos. Y el Señor lo llama a él, se encuentra con él. ¿Y qué vemos? Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, a Pablo.
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. La respuesta de un cristiano que se encontró con el Señor tiene que ser siempre esta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si esa es nuestra respuesta, tenemos que preguntarnos si realmente nos hemos encontrado con Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías 6:5-8, vamos a ver otra expresión similar de alguien que ve su realidad y delante de Dios. Este pasaje es fantástico. Versículo 5, Isaías 6. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿No? Cuando Isaías está delante de Dios, su expresión natural es, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El contraste tremendo, la santidad de Dios y ver nuestra inmundicia. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y enseguida, después de esto, ¿qué vemos? Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, que vaya otro, igual hay muchos. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acá estoy, soy materia dispuesta, lo que tú quieres. Heme aquí, yo. Que no sea otro, que sea yo. Y no porque yo tenga que ser, sino porque, Señor, has hecho tanto conmigo. Esta realidad es tremenda. Cuando alguien realmente es consciente de la vida espiritual, cuando ve a Dios, ve la santidad de Dios, crece en intimidad con Dios y se ve a sí mismo, Señor, me rindo. Estoy acá para lo que necesites. Quiero vivir para ti. Heme aquí. Y el heme aquí lo vemos, si uno se pone a ver, podríamos dar una charla sobre el heme aquí. Pero vemos en Génesis 22:11, si quieren lo anotan y después cuando Abraham va a sacrificar a su propio hijo en obediencia absoluta, sin entender lo que estaba pasando, pero en obediencia llegó, y cuando llega y lo va a sacrificar, el Señor lo llama, dice Abraham, y él dice, heme aquí, heme aquí. Y ese heme aquí ya era propio de él desde antes, no tenía que haberlo dicho para hacerlo, porque él ya lo había hecho, él había estado su vida por completo, ya sabía quién era Dios, y estaba obedeciéndolo aún sin entender nada. Cuando Moisés, en Éxodo 3:4, ve la zarza ardiendo, y no entendía por qué la zarza ardía, pero no se consumía, y se acerca y Dios lo llama, y es ahí cuando vemos el llamamiento de Dios. ¿Qué hay en la respuesta de Moisés? Lo llama a Moisés, Dios a Moisés, y él dice, heme aquí, heme aquí. Y el Señor lo llama para cumplir una misión impresionante. Y después le dice que es tartamudo, que no sé qué, que no sé cuánto. Porque en él, primero, ahí está este propósito, Señor, heme aquí. María, Lucas 1:38, cuando recibe el sueño, cuando habla con el ángel, y el ángel le cuenta todo lo que va a pasar, ¿cuál es la respuesta? Vamos a leerlo porque aún es más completa. Lucas 1:38. Después de recibir semejante noticia, que le rompía todos los paradigmas, todo lo que pueda, imagínense un segundo en esa realidad.
Ella dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Acá estoy, heme aquí. Acá está, tu siervo. Y esa tiene que ser la respuesta de cada cristiano. Acá estoy, soy tu siervo. Haz conmigo lo que quieras. Sigamos, avancemos. Porque claramente, y podemos seguir 3 millones de mensajes, 3 versículos más, hablando de que cada cristiano tiene que ser un siervo, es un siervo. Naturalmente es un siervo, tiene que ser un siervo por donde lo mire. Es siervo de Dios. Pero ¿cómo debemos de servir? Primero, más importante, porque todo esto que hablamos podemos teorizarlo y verlo y decirlo. Heme aquí, estoy. Pero en la Biblia es muy difícil ver. Tienes que romper toda tu Biblia para encontrar que haya servicio fuera de la iglesia. Ahí, por supuesto, uno puede tener un don de servicio y puede servir a otros y bendecir a otros. Pero claramente, una y otra vez se nos llama a hacerlo en medio de su cuerpo. Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles y maestros, y a otros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la realidad de la iglesia. El Señor nos llama a servirle en su cuerpo. Cada uno es miembro, y como lo vemos varias veces, ¿no? Cada uno puede ser un miembro. Una cosa es ser dedo, otra cosa es ser ojo, otra cosa es ser... Cada uno el Señor nos llamó a algo. Y cada uno aporta lo suyo. Pero el lugar para aportarlo, el lugar para vivir lo que el Señor nos llama es su iglesia. Porque si no, y ese es el gran problema que vivimos muchas veces, es que teorizamos las cosas y tenemos conceptos de Dios, pero no los aplicamos. ¿Sí? Heme aquí, Señor, yo estoy para lo que quieras. Pero si no estoy en una vida de disposición, de servicio en la iglesia, ¿qué es ese bolazo? O sea, ¿es algo en tu cabeza? Y eso cada uno tiene que ser para sí, para uno. Yo soy cristiano, yo estoy... Y esto, y les cuento, la otra cosa que corté, que se da para otra charla, es cómo no las cosas que cómo no debemos servir. ¿Sí? No lo vamos a ver hoy, capaz lo vemos otra vez o después lo desarrollamos. ¿Sí? Pero muchas veces uno puede servir para que me vean, para recibir la reputación. Ah, ok, estoy sirviendo, ¿eh? No me mires mal, estoy sirviendo. Y eso es muy dañino y peligroso. Entiendo naturalmente y que es normal que muchas veces uno entienda, uno pueda recibir una corrección o algo y quiera hacerlo y está perfecto, eso tiene que ser así. Pero la vida del cristiano no puede ser siempre servicio pensando en lo que otros van a decir o no. La vida del cristiano tiene que ser servicio natural por lo que leíamos, porque fui conquistado por Cristo, porque el Señor me salvó, porque el Señor está obrando en mi vida y en mi alrededor y quiero vivir para Él. Ese es mi llamado, esa es la respuesta de mi ser ante su salvación. ¿Pero dónde tiene que ser? En la iglesia. El primer y gran lugar es la iglesia. Es por supuesto en mi familia, es por supuesto en mi barrio, es por supuesto, sin duda. El cristiano vive en diferentes lugares y en todos los lugares tiene que ser cristiano o siervo. Pero donde claramente el Señor nos llama y una otra vez para la edificación de su cuerpo, para que crezcamos mutuamente,
para que vivamos la vida de Dios es en la iglesia. A unos de una manera, a otros de otra, pero todos creciendo en el Señor. Donde la cabeza es Cristo, pero todos estamos sirviendo y empujando para adelante. Y es hermoso, hermanos. Esta realidad es la más gloriosa. Es la más gloriosa. Yo, a pesar de todo el cansancio que genera y que a mí yo no soy bastante ducho para todo lo que es la obra, pero realmente yo agradezco a Dios por la obra. Pero pensando en la unión que ha generado. Yo no sé si entre los varones, por ejemplo, tendríamos tanta... nos conociéramos o hayamos generado el lazo que hemos generado si no fuera por estar sirviendo juntos. Muchas veces. Cada uno en su rol. Cada uno. Y es gracioso ver, y es lindo verlo. Es lindo, humanamente lindo y espiritualmente lindo también. Es ver cómo cada uno tiene su perfil, su rol, sabés qué pasa. O sea, pero es en la obra, acá estoy hablando de la construcción poniendo un ejemplo, pero la iglesia es mucho más que la obra. Pero estoy hablando ahora de la obra del Señor, el reino del Señor. Cuando uno vive, y es lindo ver los perfiles de cada uno y cómo cada uno tiene sus particularidades, pero todos, de una u otra manera, en el cuerpo, juntos, bendicen al Señor y bendicen a los otros. Eso es hermoso. Y hermanos, pensemos en esto, cada vez que sirvamos al Señor, el Señor nos llama a hacerlo con gozo y ya vamos a verlo también. Pero de ver esto y disfrutarlo, de lo que el Señor está haciendo en medio nuestro y de cómo, en medio del servicio, vamos creciendo y edificando el cuerpo. Y en cada lugar, es en el lugar, pero tenés que romper tu Biblia si vas a responder, yo no sé dónde voy a servir, yo no sé cuál es mi don, yo no sé... Todos estamos llamados a servir. Y el corazón de un siervo es un corazón que sirve. No piensa dos veces. Le costará más una cosa u otra. Pensará, pero lo que el corazón del siervo es, yo quiero servir, ¿dónde puedo ser útil? Mi cabeza tiene que saber dónde puedo ser útil, cómo puedo bendecir a otros, cómo puedo ser parte activa de la iglesia, donde el Señor me llamó. Eso tiene que ser la vida de un cristiano, según dice la Biblia. En esta iglesia y en cualquier iglesia. Esa tiene que ser la realidad de un cristiano, porque es lo que nos enseña la Biblia. Una vida activa de servicio en la iglesia. Y si no vivimos eso, tenemos que replantearnos realmente qué entendemos del cristianismo y de la Biblia. Porque la Biblia nos llama una y otra vez a esta realidad. Alguien que tenga NTV, que pueda leer Filipenses 2, del 1 al 11, que es un pasaje que es muy conocido, que lo cantamos. Me gusta cómo está en NTV porque refuerza esta idea creo que aclara mejor algún concepto en cuanto a la comunión. Alguien que lo tenga y pueda leer. Todos tienen Reina Valera. Está muy bien. Nos falta Norma. ¿Vieron? Como todos somos importantes. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres,
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Este pasaje es hermoso, pero en NTV, siendo que en los primeros versículos nos da más claridad lo que dice el 2. ¿Quieren hacerme verte feliz? Pónganse de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Está diciendo a quién? A un llanero solitario que estaba en algún lugar. A la iglesia en Filipo. Trabajen juntos, ámense unos a otros, trabajen con el mismo propósito, juntos, unidos, trabajen juntos. Ese es el llamado. Y ahí nos pone el ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos, que vamos a ver más sobre este ejemplo que tenemos, que es a quien tenemos que seguir nuestras pisadas, el de Jesús, que aún siendo Dios, se hizo esclavo. Aún siendo Dios, se humilló a lo sumo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto tenemos que seguir este ejemplo? De rendirnos por completo, de seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Y nos dice cosas prácticas también, que es difícil muchas veces, y tenemos que ponerlas por práctica, no ser egoístas, porque esas cosas, Él lo dice claramente porque sabe que pasa. En el trabajo junto en la iglesia pasa. Uno puede ser egoísta. No traten de impresionar a nadie. Uno puede hacer para que los otros me vean. ¿No? Pero el Señor nos llama, mirá el ejemplo de Cristo, humilde. Humilde. Considerando a los demás como más que yo mismo. Es muy desafiante esto, hermanos, porque ataca totalmente contra nuestro Adán. Pero es el llamado que tenemos a trabajar juntos en su iglesia de esta manera. Eso es lo que el Señor quiere que sirvamos, en medio del cuerpo. Si servimos en nuestro cerebro o no sé dónde servimos, no tiene sentido. El servicio, sin duda, gran parte del servicio a Dios es en medio de su cuerpo. Con alegría, con gozo, hermanos. Salmo 102 dice... ¿Qué dice Salmo 102? Bueno, vamos a buscarlo. Dice el 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Con alegría. Y tiene que ser la disposición de nuestro corazón, cuando un corazón es grato a Dios por lo que ha hecho, uno tiene que servir con alegría. No quejoso, sino con alegría. Y el corazón del cristiano, por eso cuando uno vive realmente en la gratitud del Señor y ha sido uno... está buscando en qué servir. Y lo hace con amor, gozo y alegría. No está esperando que otro lo haga. ¿Quién va a hacer esto acá? ¿Quién falta? ¿Quién va? Ah, pero acá no, esto porque acá falta esto o lo otro. ¿Sí? Y ese puede ser muchas veces nuestra actitud. Nuestra actitud tiene que ser, ¿falta esto? Yo lo hago. Vení, vamos a hacerlo juntos. Y necesitamos ser estimulados unos a otros a hacer. Muchas veces puede ser que nosotros no veamos cosas que faltan hacer. Y es muy bueno que venga otro y nos diga, che, hermano, falta esto, hermana, falta esto, vamos a hacerlo. Vos tenés capacidad para hacer esto. Vamos a hacerlo juntos. Pero también es bueno cuando uno ve, porque lo peor que pasa en el cristianismo muchas veces son creyentes que se sientan, escuchan y esperan que la gente le haga las cosas por él o por ella. Y eso es parte de la murmuración, y eso se ve en todas las iglesias. La murmuración es decir, porque acá falta esto, porque acá es lo otro, porque acá... En vez de tener el corazón, falta esto, acá puedo servir yo, acá puedo ayudar yo, podemos hacer esto juntos, podemos ver ese cambio de chip, ese cambio de un cristiano que realmente vive la vida cristiana. Y es muy diferente. Es muy diferente, ¿me entienden? ¿Me siguen esta idea, no? Yo quiero ser parte activa, no quiero ser pasivo mirando cómo otros hacen las cosas. Pero no porque yo quiera tener un rol de preponderancia, sino porque es lo que me tiene que seguir
natural de lo que el Señor ha hecho en mí. Es mi respuesta al Señor. Colosenses 1:29 nos dice justamente... A ver, vamos a Colosenses 1:29, si es lo que estoy pensando. No. A ver, pará. No, pero esto me quedó para... Ahora lo conecto, ahora lo... Bueno. Pero sirve. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne, me gozo, dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros. Y acá está hablando Pablo de lo que es su trabajo, de su servicio, de su ministerio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo esto lo iba a conectar con un pasaje más adelante, porque acá lo último, en el 29, Pablo cuando habla de luchando según la potencia de Él, ese luchando es similar a la misma palabra que veíamos en Judas, no sé si se acuerdan, cuando hablaba de luchar contra los falsos maestros, contra, ¿cómo dice? Contender con ardientemente. Ese luchar es hasta agonizar. Es la misma palabra, ¿se acuerdan que veíamos? No me acuerdo cómo eran, agonizar, no sé cómo decía, pero es la palabra de agonizar. Es luchar hasta, y lo vemos en Pablo, hasta la muerte, pero me gozo, dice Pablo en esto. Me gozo y lucho hasta la muerte, pero ¿según qué? Según la potencia de Él, según el poder de Él. Mi descanso, mi fortaleza está en el poder de Dios, y lo vamos a ver esto un poco más adelante. George Whitefield, un gran hombre de Dios, decía esto, y esto es muy lindo. Me canso en la obra, pero no de ella. Me canso en la obra, me canso en el servicio, porque el que no dice eso hay que ponerle dos alas que salga a volar, si no se cansa. No, yo me gozo, hermano, yo soy de alegría en el Señor. Voy a la obra a las 7 de la mañana. ¿Ah? Uno se cansa naturalmente, humanamente. Pero no de ella. Eso tiene que ser, ¿por qué? Porque cuando estoy en la obra, y estoy hablando ahora de la obra general, no estoy hablando pero cuando uno está sirviendo al Señor, el gozo en Él tiene que ser, qué lindo ser parte de su iglesia. Qué lindo ser parte del reino al que Dios me llamó. Qué lindo ver en medio de mis hermanos, y esto es mi gozo total. Y esto realmente, y quiero que en ustedes, me encantaría, y sé que está en muchos de ustedes ese gozo, de ver entre nosotros y ver la iglesia, y ver cómo crece la iglesia, y ver cómo Dios obra en cada uno. Y ver y decir, qué lindo este hermano, cómo no era hace 2 años atrás, qué diferente que era, y cómo el Señor lo está transformando en medio de su iglesia, por medio de su poder y sirviéndole a Él. Eso llena el corazón, no hay mayor gozo que ese, hermano. Y ese gozo es el más lindo, porque estoy cansado, porque pasamos toda la semana haciendo cosas, pero miro eso y es lo que me llena, lo que me fortalece, porque veo al Señor obrando en medio de su pueblo. Ese tiene que ser el espíritu del cristiano. John Newton, el de Sublime Gracia, este himno tan conocido, el de John Newton, decía esto: si 2 ángeles recibieran al mismo tiempo un encargo de parte de Dios, uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra, y el otro a ir a barrer las calles del pueblo más humilde, a ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó,
sea el puesto de soberano o el de barrendero, ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. Y que sea ese nuestro espíritu, hermanos. La alegría de hacer la voluntad de Dios. Jesús, ¿no lo puse acá? No sé si lo tengo más adelante. Se los leo ahora por la duda que lo haya puesto más adelante. Vamos a ver es Mateo, creo. Mateo 6:24. A ver si lo tengo más. No, lo tengo más adelante. Perdón. Ya lo vamos a ver. Pero acuérdense de esto. Nuestra alegría es hacer la voluntad de Dios. Seguimos. Parte de cómo servir. Usar nuestros dones para la gloria de Dios. 1 de Pedro 4, de 7 al 11. Vamos a leerlo rápido, así avanzamos porque se nos va la hora. Yo sé que ustedes quieren pasar toda la mañana acá leyendo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Acá estos pasajes ya nos hablan de servir, pero ojo cómo servimos. Porque si servimos y vamos a servir murmurando, de nada sirve nuestro servicio. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno según el don que Dios nos ha dado. Y muchas veces, yo he visto muchas veces, y yo mismo me lo he preguntado muchas veces, bueno, ¿cuál es el Dios que Dios me ha dado a mí? Y es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Es una buena pregunta. Porque el Señor dice, y está claro en su palabra, que a cada uno el Señor ha dado dones para que lo utilicemos en la iglesia. Y es una buena pregunta para hacerse. Pero lo más lindo, y lo que una vez me lo enseñaron y me quedó siempre, la forma de ver cuál es tu don. No es preguntándote y decir, bueno, el día que yo sé mi don, voy a ir a servir. La forma de saber tu don es sirviendo. La forma de perfeccionar nuestro servicio es sirviendo. Porque no es ni don ni donia. Acá tengo mal chiste que me distrae. Sí, hermanos. No podemos, y esto he visto mucho, y muchas veces decir, no, es el tema que yo no sé cuál es mi don. No importa. No importa, nunca la Biblia nos llama a servir cuando sepamos que nuestro don. Dios nos dice que tenemos dones, pero lo vemos y nos damos cuenta, y vemos muchas veces que bendecimos a otros con el don que Dios nos ha dado. Que si no lo hicimos, muchas veces no lo buscás. Es porque uno lo ve y sale naturalmente. Y es lindo ver en otros. Me acuerdo que en un campamento cuando estaba en Manga, en Montevideo, en la iglesia, en una actividad de jóvenes, un ratito de jóvenes de la iglesia en Manga, una vez, no sé cómo, estábamos justamente tratando el tema de los dones, y había que poner en una dinámica que había que poner qué dones veo en otro. Entonces en un papelito, anónimamente, yo veo en George don de exhortación. Todos los vemos, ¿no? Amén. Bueno, no sé, cada uno ponía. Pero era el grupo de jóvenes, donde claro, los jóvenes no están, están involucrados en el ministerio claramente, pero no tanto, como quizás otros que uno los ve todo el tiempo. Y era muy lindo ver eso, y era tal cual ver de otros que decían, la hermana para mí tiene este don. Y vos lo ves y decís, sí, tal cual. Es impresionante cómo nos bendicen este hermano o esta hermana. Y así fue muy linda esa dinámica, porque veías de otros y uno pensaba en otro, a ver qué don tiene. Y ver eso llena de gozo del Señor, porque es la parte de la iglesia y veo cómo cada uno aporta lo suyo y todos juntos glorificamos al Señor. Ese es el llamado, eso es lo que nos enseña Pedro, pero siempre para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. Y según su poder, su potencia. Sigamos, enfocados en nuestro amo. No, como decía, para impresionar a nadie o para cumplir con algo. Sino enfocados en quien me salvó, en mi amo. Yo, como leíamos, soy
siervo de Cristo, me compró con alto precio, dependo de Él y de nadie más que Él. Y le tengo que rendir cuentas a Él. Colosenses 3, 22, 24 nos muestra este ejemplo con un amo. Pablo le dice justamente en una época donde la esclavitud era normal, y el esclavo frente al amo, hacerlo y obedecer al amo, pero hacerlo como para el Señor, porque recuerden que para el Señor ustedes sirven, ustedes hacerlo todo como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís, dice Pablo en este pasaje, pueden anotarlo y leerlo. Y esta tiene que ser la actitud de todo, en el trabajo y en todos lados, pero nosotros, en la iglesia y en cada lugar donde el Señor nos llama a servir, es mirando al Señor, porque nuestro servicio es para el Señor. No esperemos aplausos de nadie, no esperemos recompensas acá, si las tenemos acá, la perdimos la del cielo. Nuestra corona, nuestra recompensa es en el cielo, del amo que nos llamó y que está buscando que busquemos sus recompensas. Y esto es hermoso, hermanos, esperar sus recompensas, hacerlo como respuesta a su salvación, pero sabedores de que los tesoros que buscamos están en el cielo, sabedores de que queremos esos tesoros y no los de la tierra. Porque esto se corrompe, pero los del cielo son eternos. Y a eso vamos, y eso queremos conseguir. Queremos las coronas del cielo. Amén, hermanos. El propósito del servicio, y va conectado a esto. Y es muy importante. Es muy importante, porque si no, tergiversamos toda la Biblia. Dios no necesita de nosotros. Dios no quiere que le sirvamos para que porque necesita, si nosotros no hacemos las cosas, Dios no las va a hacer. Si no nos usa a nosotros, usará a otros. Dios sigue y va a cumplir siempre su propósito, a pesar de nosotros. El llamado de Dios es a que nosotros nos sumemos a su obra, a su reino, y que nosotros seamos los bendecidos y glorificados. Él es el dador. Nosotros, si queremos, podemos ser bendecidos por Él en su camino, en su plan. Pero no creamos, porque muchas veces uno tiene esa actitud que es absolutamente antibíblica de, bueno, sí, el Señor depende de mí, porque si no las cosas no serían. Hechos 17, 24, 25, se los leo yo, sigo más rápido. Esto deja claro. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el dador. Él no necesita de nuestra ayuda. Salmo 123, 2, vamos a ver esta realidad, ver cuál es la realidad del servicio, cuál debería ser y empezar a ver un poco cómo es la realidad del servicio. Vamos a avanzar. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos, miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Es muy diferente porque este versículo y en este pasaje vamos a ver, como toda la Biblia nos enseña, pone las cosas en su justo lugar. Dios es el dador. Nosotros tenemos que mirar como mira el siervo, a ver si se apiada de nosotros. Y ese... Está lloviendo, así que puedo demorar porque total hay que esperar que pare la lluvia para... Porque ese es el llamado. El Señor es el que está haciendo las cosas. Yo quiero ir junto a Él y quiero vivir en su misericordia, disfrutar de su misericordia. No esperando, no siendo yo el que le voy a ayudar a Dios, sino es Dios el que me está bendiciendo a mí, me está bendiciendo espiritualmente a mí, me está fortaleciendo espiritualmente a mí, me está dando vida y gozo, plenitud en el servicio, porque Él me lo está dando cuando yo vivo en su plan. Yo no le estoy dando nada al Señor. Yo soy deudor siempre con el Señor. Todos somos deudores siempre con el Señor. Mateo 6:24, y este era el pasaje que les decía que se conecta con el gozo y la alegría de servir, de hacer la voluntad del Padre. Mateo 6:24. Este pasaje es hermoso. Ah, no, perdón. Este no era. Está en Juan 4 el que yo decía, pero ahora lo vamos a ver. Pero miren esto.
Esto se nos habla, ¿no? Conocemos muchos esto. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y este ejemplo también nos da luz sobre este tema. De que no es que nosotros estamos ayudando a Dios, servimos para ayudar a Dios. Porque uno puede ayudar al dinero. Uno sirve para ayudar al dinero. Hay forma de ayudar al dinero. ¿Qué significa entonces el servicio de uno y otro? Yo ponía acá, ¿cómo alguien sirve el dinero? Nadie puede ayudar al dinero. Somos controlados por el dinero y nos convertimos en sus siervos por los beneficios que el dinero nos da. ¿Sí? Somos dominados por el dinero, ¿por qué? Porque queremos los beneficios del dinero. Cuando vivimos en esta realidad es justamente por eso, porque quiero, a ver si llego a esto, a ver si llego a lo otro, a ver si, no, pero me gustaría esta cosa mejor, esto acá mejor. Entonces vivo toda mi vida pendiente del dinero y el dinero es lo que me rige porque estoy viendo qué beneficios me va a dar el dinero, en definitiva. Como vimos una vez, todo lo que hacemos siempre lo hacemos por nuestro bien, por lo que queremos que es nuestro bien. Muchas veces engañados. En este caso es porque, bueno, yo creo que esto me va a completar. Entonces, junto, ahorro, llego. Y esto me va a completar y esto no me completa. Y después paso todo el día y trabajo más, tengo que hacer más horas extras, tengo que hacer para completar esto. Y esto llega y no satisface mi corazón. Entonces yo soy esclavo del dinero porque estoy viviendo por el dinero para las cosas que el dinero me da. Pero el dinero no necesita mi ayuda, sino que me está controlando y yo vivo por los beneficios que él me da. Nos pone este ejemplo claramente porque con el Señor pasa lo mismo. De la misma forma, Dios quiere que vivamos para Él buscando la plenitud que solo Él puede dar. Cuando estamos en Dios, cuando soñamos con las cosas de Dios, cuando nuestras miradas están en las cosas de Dios, somos controlados por Dios en busca de la plenitud que Él nos promete. Queremos el gozo del Señor, queremos la plenitud de Dios, queremos las recompensas del cielo, queremos los tesoros del cielo. Queremos servirle. Entonces ahí somos dominados por Dios, somos controlados por Dios. Y siempre Dios es el dador, que nos controla, que nos domina y nosotros vivimos para Él porque lo queremos a Él y queremos su gozo y su plenitud. Ese es el anhelo del humano, llenar su corazón, satisfacerlo en Él. Puse Mateo 6:24 de nuevo, estoy con Mateo 6:24. Lucas, Juan 4 creo que es. Sí, Juan 4 porque es la mujer samaritana. Pero ahí en la mujer samaritana, no vamos a hablar de la mujer samaritana, sino de algo que pasa antes y después. ¿Se acuerdan ustedes del contexto? Yo no me acordaba de esto. Del contexto de la mujer samaritana. Juan 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era la hora del mediodía. En otra versión, si alguien tiene otra versión que pueda complementar este pasaje, el 5 y el 6. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, de a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Cerca del mediodía. Y vamos a ver por el contexto de que era cerca del mediodía, estaba cansado del camino y tenía hambre. Vamos a verlo ahora, porque después, ahí nos empieza a contar la historia de la mujer samaritana, que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de la mujer samaritana? Y luego vemos, después que pasa todo, en el versículo, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, el 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Creo que no sé si en otra versión, pero claramente el contexto está hablando de que Jesús tenía hambre, descansó, Jesús se queda con la samaritana, los discípulos van a buscarle comida a Jesús
Y cuando vuelven los discípulos, le traen para comer, le dicen, Rabí, come. ¿Tenías hambre? Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Cuando nosotros nos fuimos vino otro y le dio de comer y por eso no tiene hambre. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En vemos a Jesús que, enfocado en la obra de Dios y viendo en lo que pasaba con la mujer samaritana, se concentró absolutamente en eso. El tema comida se borró. Y les dice, y les da una lección, y les deja una lección para nosotros. Mi comida, y esto espiritualmente es muy profundo, lo que satisface mi corazón, en otras palabras, lo que me llena de gozo y plenitud, lo que desea mi alma, es hacer la voluntad de Dios. Lo que leíamos de los ángeles, la alegría de los ángeles es obedecer la voluntad de Dios. Mi comida es la voluntad de Dios, ahí está mi satisfacción, mi hambre, mi apetito espiritual se quiere llenar con un montón de cosas, pero solo puede ser llenado con Dios. Y lo vamos a llenar con Dios cuando vivimos la vida que Dios quiere. Y la vida que Dios quiere sin duda es una vida de servicio en medio de su iglesia. Y cuando lo hacemos y cuando estamos metidos en eso, el Señor nos llena y nos va sacando el apetito. O mejor dicho, nos va llenando el apetito. Y nos va fortaleciendo espiritualmente. Y nos va haciendo plenos en Él. Y terminamos con esto, hermanos. El ejemplo de Jesús. Juan 13, 12 al 17. Si tenemos un ejemplo para seguir en este sentido, es el de Jesús. Ya termino con esto. Leemos estos pasajes. Ya lo veíamos en el capítulo, en el versículo de Filipenses. ¿Sí? Que nuestro mayor ejemplo es Jesús, que es de Dios se hizo esclavo. Se humilló a sí mismo por amor, para cumplir la voluntad del Padre. Bueno, ahí vemos, ¿no? Ustedes recuerdan, creo, el contexto. O vamos desde... el versículo 2. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Dios, Jesús mismo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo la pregunta que cualquiera sería, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Vos sos Señor? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tenés parte conmigo. Esto lo hemos estudiado y hemos charlado sobre esto. Le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies. Cuando entendió y escuchó la respuesta de Jesús, no quiero los pies, quiero todo, el cuerpo entero. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque ha sido salvado por Cristo, ¿no? Este es el mensaje que tenemos claramente. Pero en el caminar necesitamos lavarnos los pies para seguir el camino, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y acá no está hablando de que nos tenemos que lavar los pies unos a otros, específicamente, sino que está hablando de humillarnos para servir al hermano. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Marcos 10:45.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro ejemplo, hermanos. Estudiamos los miércoles, ¿cuántas veces, no? Seguir sus pisadas, seguir sus pisadas, seguir sus pisadas. Cristo es mi modelo, era el nombre de la lección. Este es nuestro modelo. Si el propio Cristo no vino para ser servido, sino para servir, ¿cuánto más nosotros? Y vuelvo a lo mismo. El espíritu de un cristiano no puede estar pensando a ver qué pasa que no están haciendo las cosas que hay que hacer. ¿Qué pasa que, por supuesto, uno tiene que animar a hermanos que hagan cosas? Si uno ve que es, sin duda. Estoy hablando de esa queja, de decir, ¿y por qué acá no hay esto? ¿Y por qué acá no hay lo otro? ¿Por qué no se hace esto, no se hace lo otro? No vine a ser servido, yo vine a servir. Y si no hay, yo lo quiero hacer. Y vengo a servir para beneficio y bendición de mis hermanos. Ese es el espíritu. Y terminamos ahora sí, este es el último pasaje, con esto que es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Vamos a leerlo todo bien. Mateo 25, 31 al 46. Y terminamos con esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gracia y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Las ovejas por un lado, los cabritos por otro. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos los responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto le dice a las ovejas. Y a los cabritos, ¿qué le dice? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor. Y para que quede más claro, ¿no? Acá está hablando con personas que le decían Señor a Cristo, no con gente que lo rechazaba. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje es tremendo, hermano. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Ahora, la salvación es por obras, hermano. Porque acá lo vemos y es como... No, hermano, digan no rotundo, por favor. Lo hemos estudiado muchas veces. Amén, amén. No. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba, por la gracia de Dios, que somos salvos. Eso está clarísimo. Si basamos en esto, que una salvación en función de las obras, tenemos que romper buena parte de la Biblia. La salvación es por gracia. Pero lo que hemos visto y hemos estudiado muchas veces acá es que la gracia, la fe sin obras, es muerta. Las obras son consecuencia de una vida que está viviendo la fe en plenitud. Cuando uno vive la fe, el resultado tiene que ser el de las ovejas.
Cuando uno vive la gracia de Dios, la consecuencia de la vida plena en mí tiene que ser la realidad que describe las ovejas. Servicio y amor fraternal por mis hermanos, por los otros. Porque el Señor está diciendo que no esperes a que aparezca Jesús y lo sirvas a Él así, porque claramente ataca toda nuestra teoría. No, pero yo a vos te serviría, Señor, si yo te viera enfermo a ti te serviría, pero no lo estás haciendo con tus hermanos, es lo que dice Jesús. No lo hiciste con tus hermanos, viviste una vida, no sé dónde estaba el Señor, pero no en la práctica de una vida consecuente con la fe que decís vivir. Y el Señor nos llama a vivir una vida consecuente con la fe que vivimos, que decimos vivir. Porque por sus frutos os reconoceréis. Y eso es lo que vemos una vez y otra vez en la Biblia. Vemos el misterio de la salvación, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, que hemos sido salvos por gracia, que es Él, el soberano. Vemos también que la realidad del cristiano es que esa gracia produce obras, produce frutos. Y los frutos es la manera que uno puede reconocer la vida de Dios en una persona. Muchas veces no, porque también vemos, como se nos enseña, que en ese tiempo, cuando estaremos delante de Dios, muchos dirán, Señor, en tu nombre no hicimos, Señor, en tu nombre no hicimos. Y les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estaban haciendo y podían aparentar mucho, pero no estaban cerca del Señor, no estaban viviendo la vida del Señor. Por eso no es solo servir por servir. Pero claramente cuando hay una vida del Señor en nosotros, el fruto de esa vida tiene que ser servir. Servicio. Vida dedicada al servicio a Dios a través de los otros en medio de su iglesia. Ese es el mensaje de una y otra vez toda la Biblia. Y quiera Dios que lo vivamos y lo cumplamos. Y todos, yo primero, somos deudores en esto. Y tenemos que crecer en esto. Pero qué bueno, y gracias a Dios por su palabra, porque nos deja muy claro cuál es nuestro camino, cuál es nuestra meta, por dónde tenemos que ir, qué tenemos que perfeccionar en nuestra vida. La palabra es espejo para todos, para nosotros. Nos examina y a todos nos habla. A mí me habló mucho mientras preparaba esto y espero que Dios haya hablado con cada uno. No por mí, sino por Dios y el Espíritu Santo en ustedes, hablando por medio de su palabra. Y quiera Dios que vivamos esta realidad. Quiera Dios que vivamos esta realidad. Y como hablamos allá con los jóvenes, la realidad empieza hoy. La dieta nunca es el lunes, cuando es el lunes nunca empieza. La dieta empieza, si querés empezarla hoy. Y si las cosas, los compromisos que tomamos tenemos que tomarlos hoy. Y hoy es el día para decirle, Señor, me rindo a mi voluntad. Me rindo a esta vida cristiana trucha donde yo vivo cristiano, medio cristiano y medio lo que yo quiero. Me rindo porque mi vida fue comprada con alto precio y mi vida es toda tuya. Hacé, Señor, conmigo lo que quieras. Heme aquí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Amén. Amén. Señor, escucha nuestra voz, escucha nuestra oración y el deseo de nuestro corazón. Pero Señor, hazlo real. Hazlo real, Señor. Tantas veces oramos tantas cosas que no vivimos, Señor. Y decimos tantas cosas que no vivimos. Señor, no permitas eso en nosotros. Sino que lo que vemos en tu palabra lo podamos cumplir. Señor, y anímanos a todos a crecer en esta realidad. A pensar prácticamente cómo podemos ser más útiles para ti. No porque nos necesites, porque tú no nos necesitas. Tu gloria es eterna, por siempre. Pero Señor, como respuesta a tu llamado, aquí estamos, Señor. Henos aquí. ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Y Señor, permite que cada uno en su interior, en lo profundo, pueda hablarlo contigo. Porque la responsabilidad es delante de ti, no es frente a nadie. Con quién vamos a rendir cuentas contigo, Señor. Vamos a rendir cuenta de qué hicimos con nuestro tiempo, con nuestras vidas, con los dones que pusiste en nosotros, con las capacidades naturales que pusiste en nosotros. Señor, haznos responsables, haznos entender esta realidad delante de ti y ayúdanos a cumplir, Señor, a crecer. Todos, Señor, estamos deudores en esto. Pero, Señor, impúlsanos a más. Impúlsanos a más, Señor. A que sea una realidad de nosotros. Que nuestra vida sea toda tuya. Y que la motivación de nuestro corazón sean las correctas, Señor. Que podamos decir, como decía Jesús, que su comida era hacer la voluntad del Padre.
que sea una realidad en nosotros, no una frase cliché, no un versículo lindo, sino una realidad en nosotros. Y que podamos, Señor, y sabemos que eso se genera cuando cada vez vivimos más cerca de ti. Produce en nosotros ese espíritu. Ayúdanos a ir cada vez más a ti, a buscarte, a no perder el fervor espiritual, a buscarte y a correr una y otra vez a ti, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras fallas, volver a ti, volver siempre a ti, a buscarte, a levantarnos de tu mano y decir, Señor, quiero servirte. Gracias por los ejemplos de servicio que tenemos a nuestro lado. Ayúdanos a seguir el ejemplo. Pero sobre todo, Señor, gracias por tu ejemplo, por el ejemplo de Cristo, el mayor ejemplo de todos. Señor, que podamos volver a nuestras casas, cuidados por tu mano, Señor, a pesar del viento, de la lluvia, pero que nada escape, cualquier distracción de todas las que vamos a encontrar ahora. Al salir, vamos a estar llenos de distracciones naturales, normales. Pero, Señor, que tu Espíritu siga trabajando en nosotros, haciéndonos pensar y meditar cómo estamos delante de ti, nuestra vida de servicio. ¿Qué estamos haciendo en tu iglesia? ¿Cómo estamos obrando en medio de tu cuerpo? Señor, que no escapemos de esa pregunta, de hacernos esa pregunta delante de ti y responderla con sinceridad y actuar en consecuencia, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. Cuida el regreso a casa. Señor, que todos podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.